Las tropas norteamericanas salen de Siria, acaso por obra y gracia de Vladimir Putin, que en diciembre, en su conferencia de prensa anual, mencionó que Rusia había ganado en lugar de perder en Siria, porque Moscú habría impedido que este país se convirtiera en un enclave inquietante. Por su parte, Donald Trump se pronunció cuando le preguntaron sobre el tema que no se involucrarían en Siria, ya que Siria es un desastre y ya tienen suficientes desastres allí. No necesitan que nos involucremos en todos. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Adiós, tropas estadounidenses. Washington parece estar preparando su retirada de Siria. Una decisión que, lejos de ser un simple cambio estratégico, se percibe como un nuevo golpe a la imagen de Estados Unidos en el escenario geopolítico. Durante años, la presencia militar en Siria se justificó con el argumento de la lucha contra el extremismo y la estabilidad en la región. Sin embargo, la reciente intensificación de las fuerzas rusas, sumada a la creciente influencia de Moscú en Medio Oriente, ha puesto a la Casa Blanca en una encrucijada. ¿Realmente están abandonando Siria por decisión propia? ¿O es que el avance de Putin ha dejado sin margen de maniobra al Pentágono? Es difícil no preguntarse si esta retirada es más bien una huida estratégica para evitar una confrontación directa con Rusia en un territorio donde la ventaja ya no es estadounidense. El repliegue, según informes, podría completarse en 30, 60 o 90 días, pero su impacto se sentirá por mucho más tiempo. Actualmente, Washington mantiene cerca de 2.000 efectivos en Siria, desplegados en 9 bases clave, incluyendo posiciones estratégicas en la provincia de Hasakah, la zona de Al-Tanf y los campos petroleros de Deir ez-Zor. Sin embargo, las recientes maniobras del Pentágono sugieren que esta presencia se reducirá drásticamente. Las tropas han comenzado a concentrarse en la base de Al-Shandadi, en el sur de Hasakah, un movimiento que sugiere una retirada en fases. Se reporta que bajo la protección de aviones de reconocimiento de la coalición, los soldados se han replegado silenciosamente, dejando vacíos los puestos que alguna vez fueron puntos neurálgicos de la operación estadounidense en Siria. ¿Se trata de una retirada táctica o de un reconocimiento implícito de que el control del terreno ya no está en sus manos? Las palabras del presidente Donald Trump no hacen sino avivar las dudas. Consultado sobre la retirada, respondió con su característico tono evasivo: no sé quién dijo eso, pero tomaremos una decisión al respecto. No nos involucraremos en Siria. Y remató con una frase aún más reveladora: Siria es un desastre. Ya tienen suficientes desastres allí. No necesitan que nos involucremos en todos. Pues ya después de lo que dejaron, creo que... ¿Cómo estás, Margarita? Bueno, mirando el panorama y a contrapelo de la política expansionista e injerencista que caracteriza a la administración Trump y a todas las administraciones anteriores de Estados Unidos, todo parece indicar, Ivette, que efectivamente la potencia del norte está planeando retirar todas sus tropas de Siria en un plazo, como se indica ahí, de entre 30 a 90 días. Y por supuesto que esa decisión ha provocado, junto con el asombro, ¿no?, toda suerte de comentarios irónicos hacia la superpotencia occidental, de modo que por ahí se escucha o se deja leer que se retira de Siria con la cabeza gacha, que Rusia lo aplastó, que si se va con la cola entre las piernas, y hay hasta memes con leyendas confirmando la despedida. Nos vamos, pero no sin antes hacer un último recorrido por el desierto. Bueno, ironía pura. Pero ahora bien, Ivette, lo primero que cabe preguntarse es cuál es la razón de este repliegue de las fuerzas estadounidenses de Damasco. ¿Cómo es que abandonan tan
yo te diría que tranquilamente, sin chistar, cuando se queda Rusia en 2 bases, está también Turquía entrando, incrementando fuerzas, más allá de que un periodista le preguntó a Trump por esa retirada y el republicano esquivó respondiendo, bueno, lo que se acaba de decir ahí, que dijo, no sé quién dijo eso, pero tomaremos una decisión al respecto, no nos involucraremos en Siria, Siria es un desastre, ya tienen suficientes desastres allí y no necesitan que nos involucremos en todos. Así que de ningún modo Trump iba a reconocer que son los sirios los que no los quieren allí. Entonces, por otra parte, trascendió que la decisión del Pentágono de proceder a una retirada completa parece estar motivada por la percepción de que Washington ha perdido influencia en Siria y la necesidad de enfocarse en otras prioridades. ¿Cómo se explica esto? Mira, según criterio de algunos analistas de Estados Unidos, ya ha perdido influencia en Damasco por motivos que comprenden y se derivan de la caída del presidente Bashar al-Assad y la creciente presencia militar que Turquía está demostrando allí y de Rusia, que ya está en la región. Tan flojos son ahora los gringos que por la llegada de los turcos ya están haciendo las valijas para poner los pies en polvorosa, como se dice por acá. Bueno, todo indica que este iba a ser el final para ellos, porque se afirma que las bases estadounidenses en Siria han sido ya reducidas y en algunos casos hasta abandonadas. Y uno se pregunta, ¿se van por voluntad propia o porque la nueva autoridad siria no lo quieren allí? Creo que en el fondo, Ivette, la realidad es que los sirios consideran que Estados Unidos es una amenaza y son ellos los que han pedido la retirada de las tropas estadounidenses del país. Además, han causado o han acusado a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Damasco y de apoyar a grupos rebeldes. Y bueno, como corresponde, nos dimos a la tarea de averiguar qué hay de cierto en esa interferencia en los asuntos sirios y encontramos, Ivette, cosas que confirman esas sospechas. Sendos informes dando cuenta de que desde el inicio de la guerra civil en 2011 ya Estados Unidos fue acusado de interferir en los asuntos internos de Siria por proporcionar apoyo militar y financiero a varios grupos rebeldes que luchaban contra el gobierno de Bashar al-Assad. Y como suele hacer el soberbio vecino del norte, impuso sanciones económicas contra Siria con el objetivo de presionar al gobierno de Assad. Pero eso no es todo. Hay registros también de que en varias ocasiones Washington ha llevado a cabo ataques aéreos contra objetivos sirios, alegando que lo hacían por ataques químicos de Siria y por faltar a los derechos humanos. Mira qué componente más grande detrás de todo. Así es, Margarita, y es que Siria ha sido objeto, uno de los blancos principales desde hace mucho tiempo, 2011 más o menos, estamos hablando de este conflicto, ¿no? Y que definitivamente ha traído también una serie de situaciones de carácter trágico para ellos. 11 años de conflicto entre los civiles sirios, como tú bien lo mencionabas, que algunos contra el régimen de Bashar al-Assad, y lo que ha traído ese conflicto, pues 6.5 millones de sirios que se han convertido en refugiados, 6.1 millones desplazados dentro del país, 13.1 millones que están bajo protección y, por supuesto, el famoso tema de las bases, ¿no? En Estados Unidos, su tradición es meterse en los conflictos donde no los llaman, y en orden a la seguridad nacional y a la protección de la democracia y la libertad, la defensa de la libertad, ellos se inmiscuyen en los asuntos que no les corresponden.
y en ese sentido, pues obviamente han estado siempre ahí. Lo hicieron en Vietnam, lo hicieron en Afganistán, más recientemente en Irak y pues obviamente Irán, aprovechando el conflicto entre las dos naciones, de donde también tuvieron que salir. Curiosamente, todos han salido de una manera bastante deshonrosa, ¿no? Y aquí ya viene la siguiente etapa. Rusia ha estado involucrada también de alguna manera como un punto como de control, como de sostener allí esos ataques y esas incursiones de Estados Unidos y también de protección contra las fuerzas como el Estado Islámico, ¿no? Que hoy en día, Margarita, de hecho, los mismos estadounidenses formaron esas o permitieron la formación de esas fuerzas y hoy en día pusieron a su líder, que estaba en la lista famosa que tiene Estados Unidos, donde están todos los grupos y los personajes, tú ya sabes, que generan el caos, que generan el horror en el mundo. Estaba este hombre y ahora es el encargado del gobierno en Siria. Y es un santo varón, o sea, esto es totalmente inadmisible. Y mira las cosas como juegan en política, entonces ellos están negociando también con Rusia para que no se vayan, pero sí se van los estadounidenses. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Adelante. Un mensaje ambiguo, que parece más una justificación improvisada que una postura firme. No menciona la creciente presencia rusa. No menciona la consolidación del gobierno de Bashar al-Assad con el respaldo de Moscú. No menciona que en el ajedrez sirio Washington ya no juega con piezas de ventaja. ¿Será que la Casa Blanca prefiere marcharse antes de que la historia registre una derrota humillante? Mientras tanto, Rusia avanza sin titubeos. Desde el inicio de su intervención en Siria, en el 2015, Moscú ha fortalecido su influencia con una estrategia que combina diplomacia y despliegue militar. Con bases firmes en Tartus y Jamemim, sus fuerzas no solo han asegurado el territorio para el gobierno de Assad, sino que ha establecido un dominio operativo en la región. En los últimos días han enviado refuerzos a las principales zonas de conflicto, incrementando su capacidad logística y militar. Tropas rusas patrullan áreas que antes estaban bajo control estadounidense, enviando un mensaje claro. Donde Washington retrocede, Moscú avanza. En este contexto, la pregunta resulta inevitable. ¿Estados Unidos se retira porque quiere o porque ya no puede sostener su presencia en un territorio que se inclina cada vez más hacia la esfera rusa? Este escenario recuerda con inquietante similitud lo ocurrido en Afganistán. La retirada caótica de las tropas estadounidenses en agosto del 2021 quedó grabada en la historia como una muestra de debilidad. En apenas unos días, los talibanes recuperaron el poder y Washington, que había gastado billones de dólares en una guerra de 20 años, tuvo que salir apresuradamente, dejando atrás aliados y equipamiento. Siria parece seguir un patrón similar. Estados Unidos ingresa con la promesa de estabilizar, pero al final el costo político y militar se vuelve insostenible. La diferencia crucial radica en que en Afganistán el enemigo era un grupo insurgente. En Siria es Rusia quien se posiciona como la potencia dominante. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Los aliados de Estados Unidos observan con inquietud. Israel, que ha contado con el respaldo militar estadounidense en la región, enfrenta un futuro incierto. Israel, Margarita, y Trump parece que le dio carta blanca a Netanyahu para que siga haciendo de las suyas
y adicionalmente quiere tomar partido en todo el tema de Gaza. No le interesa Siria porque ya han hecho suficiente daño en Siria y está Rusia allí. Por lo tanto, no es muy conveniente cazar unas peleas mayores. Lo cierto es que Siria también es un punto interesante en el tema petrolero, que tú ya sabes, ellos se han beneficiado durante mucho tiempo. Petróleo, por supuesto, es el común denominador de todos estos conflictos en la zona del Oriente Medio y pues lamentable. Lo otro, Margarita, es que desde que asumió este hombre, el nuevo gobernante que tiene que ver con este grupo del Estado Islámico, no ha sido muy diferente o no ha cambiado mucho la situación en Siria, porque aparte de no equilibrar las cosas, la estabilidad en el país sigue mal y fuera de eso ha empeorado, sobre todo en cuanto al tema de atacar a otras poblaciones como son católicos, cristianos, por supuesto, aquellos musulmanes que los de este grupo no consideran realmente musulmanes, y todo lo que se les atraviese, entonces están bajo otro tipo de régimen más crítico todavía. Lo de Siria viene siendo, sí, un espejo muy, muy claro y muy similar a lo que ocurrió en Afganistán y lo mismo que ocurrió en Irak, Margarita. En Irak, ¿te acuerdas que hubo adicionalmente ese bombardeo donde cayó el general Soleimani, que era del alto comandante, pues, de Irán, ¿no? Y eso generó otros conflictos directos contra Estados Unidos. Y eso fue bajo el gobierno de Donald Trump en su momento. Entonces, esto está más candente que nunca. Mire, yo creo que de todas maneras va a quedar como escrito, ¿no? Como una vergonzosa derrota para Estados Unidos, esta retirada de sus tropas de Damasco, que en el fondo tiene motivos más que suficientes, pero para los sirios. Porque si tú lo miras bien, Ivette, en primer lugar, porque la intervención estadounidense en esa nación árabe solo ha dejado destrucción y desplazamiento de millones de personas. ¿Como consecuencia de qué? De la guerra civil siria exacerbada por esa intervención extranjera. Entonces, hay analistas que van un poco más allá, ¿no? Van al surgimiento de ISIS y dicen que se debe a la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria en el 2019, la que fue vista como una traición a los kurdos y que eso fue lo que facilitó el resurgimiento del Estado Islámico. Yo no sé hasta qué punto eso es así, pero es información registrada, ¿no? Por otra parte, las relaciones de Estados Unidos se pusieron muy tensas, acordémonos, con Turquía, que veía a los kurdos como una amenaza también. Sin embargo, hay una situación que gravita muy fuerte, que son las sanciones que le impuso a Estados Unidos y que han afectado gravemente a la economía siria. Han exacerbado aún más la crisis humanitaria, pero fíjate qué curioso, Ivette. Mientras Estados Unidos se prepara para abandonar sus bases, Turquía entra e instala las suyas. Esto es una jugada. En resumen, creo que esta salida de Estados Unidos de Damasco no significa que va a disminuir el expansionismo de la potencia occidental en el mundo, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay fuentes que afirman, por ejemplo, el observador uruguayo, que en este año 2025 Estados Unidos está considerando abrir nuevas bases militares en otras regiones claves para reforzar su presencia global y apoyar a sus fuerzas desplegadas en diversas áreas, en particular en América Latina y el Caribe. ¿Qué usa como pretexto para eso? Bueno, lo que ya sabemos, el argumento de su preocupación por el tráfico de sustancias y por la migración tan voluminosa que le ha puesto a temblar la frontera. Y no perdamos de vista la intención de Trump de apoderarse de la Franja de Gaza, con el pretexto de ¿qué?
de reurbanizarla y convertirla en la Riviera del Medio Oriente. Eso ha generado, como tú sabes, Ivette, una tremenda condena a escala mundial. Y esas son las prioridades de las que él habla ahí, de la actual administración estadounidense. Y por eso también se largan de Siria, porque ya a Siria la exprimieron hasta más no poder. Ahora necesitan otro escenario. Claro. Y ya lo digo. Adelante. Es verdad, Margarita. De por sí están, incluso desde Naciones Unidas, que ya sabemos que su rol no es tan fuerte y contundente, que es lo que uno no acaba de entender, están preocupados por la continua presencia y actividad militar israelí. Entonces, ellos dicen que continúan estos ataques a la soberanía y a la integridad territorial de Siria, y pues hay que poner de alguna u otra manera freno a estos ataques, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de la presencia de tropas estadounidenses, sino también de los ataques de Israel directos sobre Siria, que ya son 3, ¿no? Ya son, bueno, Israel en Gaza, por supuesto, Israel en Líbano, Israel en Siria, y pues esto ya es una situación, exactamente, es una situación más caótica y enfermiza, digámoslo así, de parte del señor Netanyahu, y ahora apoyado por Trump, pues él tiene carta blanca y dice, pues yo puedo hacer lo que se me venga en gana, es básico, y Trump le ha dado todo el refuerzo al decir y al ordenar que se sancione y prácticamente se detenga a cualquiera que se atreva a ir en contra de Netanyahu o de cualquier miembro del gobierno israelí. Entonces, con eso tenemos suficiente y para ver el tipo de moral que se está manejando hoy en día en este tipo de maniobras en el mundo. Vamos a ver el último segmento, Margarita. En las últimas horas, informes de inteligencia han señalado que la coalición internacional ha enviado refuerzos militares y logísticos a su base en Al-Shaddadi. Sin embargo, este movimiento no parece un intento por fortalecer la posición estadounidense, sino más bien una fase de la retirada planificada. No hay señales de que la Casa Blanca pretenda recuperar el control en Siria. La tendencia es clara. Se están replegando, organizando su salida de la manera menos traumática posible. Pero en el tablero internacional, la imagen que queda es la de un imperio en retirada, incapaz de sostener sus compromisos a largo plazo. Putin, por su parte, no ha tenido que hacer mucho para lograr esta victoria estratégica. Con un enfoque calculado, ha consolidado su influencia en la región, asegurando una presencia a largo plazo en un territorio clave. Mientras Washington debate sobre costos y beneficios, Moscú ha entendido que la clave del dominio en Medio Oriente no está en la cantidad de tropas desplegadas, sino en la construcción de alianzas sólidas. Y en ese juego, Rusia ha superado con creces a Estados Unidos. ¿Estamos presenciando el ocaso del dominio estadounidense en Medio Oriente? ¿Será esta la última gran retirada de Washington en la región? El desenlace de esta historia aún está por escribirse, pero los indicios son claros. Estados Unidos se marcha de Siria y lo hace sin la certeza de que podrá regresar. Moscú, en cambio, se queda, afianzando su posición con cada día que pasa. En este escenario, la gran pregunta no es solo por qué Washington se retira, sino qué significa esta retirada para el futuro del orden mundial. Porque cada retirada estadounidense es una oportunidad para que otra potencia tome su lugar. Y en Siria, todo indica que esa potencia es Rusia. Estados Unidos ha perdido en Siria. No es una retirada estratégica. No es una reestructuración de su presencia militar. Es una derrota. Una más en su historial de fracasos en Medio Oriente.
Un capítulo que se suma a la humillación de Afganistán y al desgaste interminable en Irak. Washington llegó con la promesa de estabilizar, de controlar, de imponer su visión del orden mundial. Pero la realidad le ha dado la espalda. Mira, Margarita, que en 2019 Donald Trump ya había dado órdenes de retirar al personal militar de Siria. Se las dio a su ministro de Defensa, de su secretario de Defensa en ese momento, pero usted se negó, dimitió, allí se opuso al plan y pues obviamente se dimitió en la protesta. A pesar de que se retiraron algunas tropas, pues se volvieron a llevar, ¿cierto? Y obviamente han argumentado que es el tema de la lucha contra, pues, contra los grupos como ISIS, ¿no? Y como el EI. Así que en ese punto y ya se tienen el número de soldados que estaban o que han sido desplegados en Siria ha llegado a 2.000, ¿sí? Aunque se había dicho que no eran sino 200. Entonces, 900, perdón. Entonces, como siempre, el tema, Margarita, es la lucha contra esa opresión y contra y por la protección del pueblo, cuando todos sabemos, Margarita, que esos mismos elementos los han ido creando ellos, como ocurrió con Al Qaeda, como ocurrió con otros grupos del mismo estilo en diferentes tiempos. Eso ha sido así históricamente y por supuesto ayudan a mejorar y a fortalecer esa narrativa de que, son los malos, los más malos del cuento cuando no tienen ni la autoridad moral ni mucho menos la verdadera intención de verdad de dar una protección a ningún pueblo. Y claro, es así, porque fíjate que la contracara de esta despedida de Estados Unidos de sus bases en Siria es que Rusia se mantiene en las bases aéreas y navales en Ashmeimin y en Tartus. Y acá vale preguntarse lo mismo que la pregunta que formulamos con Estados Unidos. ¿Se queda Rusia porque quiere o porque el nuevo gobierno sirio lo quiere así? Mira, yo creo que todo parece indicar que con Rusia las cosas cambian y que es voluntad del gobierno interino de Siria que Moscú se mantenga ahí, mantenga su presencia en el país árabe. Y las razones, Ivette, que se conocen responden a intereses estratégicos. Reconocen a Rusia como un fiel y cercano aliado desde el anterior gobierno de Al-Assad durante la guerra civil siria, cuando proporcionó apoyo militar y político. No es lo mismo lo que hizo Estados Unidos ahí adentro. Entonces, de modo que allí sigue el Kremlin con una base naval en Tartus, que es su principal asiento en el Mediterráneo, lo que le proporciona acceso estratégico al mar. Recordemos que Siria es un país árabe situado en el Medio Oriente que comparte fronteras con Turquía al norte, Irak al este, Jordania al sur, Israel y Líbano al suroeste, y que tiene costa en el mar Mediterráneo al oeste. Entonces, ahí es donde está ubicada esa base rusa, en la ciudad de Tartus, en la costa mediterránea de Siria, que es a unos 158 kilómetros al noroeste de Damasco. Así que se afirma que esta base ha sido utilizada por la Armada rusa desde 1971 y que juega un papel importantísimo en el apoyo logístico y operativo de las fuerzas rusas en toda la región. Ahí tiene instalaciones para el reabastecimiento de combustible, de reparaciones de barco, almacenamiento de suministro, bueno, de todo. Tienen ahí atraques flotantes que pueden acoger hasta 4 naves de tamaño medio. En fin, sostienen analistas, Ivette, que ahí Rusia se garantiza una cierta influencia en los asuntos del Medio Oriente y para contrarrestar las otras potencias como Estados Unidos. Ahora bien, ¿quiere esto decir que el actual gobierno interino de Siria ande con los brazos abiertos todo el tiempo con Putin? No, ya tú dijiste y expresaste dudas con respecto a este nuevo gobierno interino. No lo creo, yo tampoco, porque fíjate que esta nueva autoridad liderada por Ahmed al-Shara solicitó a Rusia que extradite a Bashar al-Assad.
que fue acogido en Rusia después de su caída en diciembre del año pasado. Y bueno, las autoridades sirias le están pidiendo ahora a Putin que lo entregue para que enfrente cargos. Pero no creo que eso vaya a pasar, Iber. ¿Sabe por qué? Porque si te fijas, cargos mucho más graves tiene Netanyahu por el exterminio de casi 500.000 de palestinos y se pasea por Estados Unidos, campante, impune. El colmo es que Trump, en su papel de gendarme mundial, firmó una orden ahora contra el primer ministro, contra el, digamos, el centro el Comité Internacional de Justicia. Ajá. Para la Corte Penal Internacional, para que los exoneren tanto a él como a Yoav Gallant. ¿Te acordás de Yoav Gallant, que fue el ministro de Defensa de Israel? Bueno, las sanciones que ha puesto ahora Trump sobre todas estas personas es de tipo financiera, para familiares y demás. Y si te fijas, es una evidencia clara de que quiere Donald Trump gobernar el mundo extorsionando a diestra y siniestra. No es parejo lo que está haciendo. Bueno, el tiempo pasó volando. Ponemos punto final así a este comentario, no sin antes agradecer la amable atención que nos han dispensado. Y bien. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, que está con nosotros en estas emisiones, que nos motiva a seguirles llevando a ustedes estos análisis que van más allá de la noticia. Como siempre, los estamos invitando a que se sumen a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, que este año tiene mayores contenidos, mejores análisis, entrevistas especiales, por supuesto, siempre de la mano de nuestro director Juan José del Castillo, el J. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Fuerza siempre atrae a los hombres de baja moralidad, lo dijo Albert Einstein. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.